tenemos una sola guía de grupo 1 y grupo 2, por lo tanto, ahora que vamos a comenzar a desarrollar el grupo 2, había unos puntos, sobre todo en la primera parte, que teníamos que hacer una comparación entre el grupo 1 y el grupo 2, así que lo vamos a ir resolviendo a medida que avancemos en la clase, ¿sí? Bien, comenzamos a hablar del grupo 2. El grupo 2 corresponde a los metales alcalinos térreos, ¿sí? Hasta la clase pasada estudiamos a los metales alcalinos, estos son los alcalinos térreos, que comienza con el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y el radio. El radio, al igual que su anterior en el mismo periodo, el francio, es radiactivo, por lo tanto tiene una corta vida media, y vamos a ver en la tabla periódica que muchas de las propiedades no están medidas para ese elemento. Por su corta vida media, es el elemento que fue aislado por, seguramente escucharon hablar, si escuchan algo de química, de Marie Curie y Pierre Curie, que recibieron el premio Nobel, justamente por haber, a partir del descubrimiento de este elemento, el descubrimiento de la radioactividad, ¿sí? Bien, vamos a hablar de las tendencias del grupo. Decíamos que los metales del grupo 1 tenían colores plateados. Estos son plateados blanquecinos en general. En lo que se refiere a sus estructuras cristalinas, recordemos que son metales y por lo tanto tenemos estructuras de celdas unitarias de las que ya hemos estudiado, ¿sí? Para los elementos del grupo 1 habíamos dicho que solían adoptar estructuras poco compactas como la cúbica centrada en el cuerpo, mientras que estos elementos adoptan estructuras más compactas, el berilio y el magnesio, estructuras hexagonales compactas, el calcio y el estroncio, cúbicas centradas en las caras, y solo el bario es el que adopta una estructura menos compacta, que sería la cúbica centrada en el cuerpo. Estos elementos tienen un enlace metálico más fuerte que los elementos de grupo 1. Recordemos que a la fuerza del enlace metálico la medíamos con la relación, a partir de la teoría del mar de electrones, con la atracción de los cationes metálicos respecto de los electrones del mar. Y esa atracción de los cationes metálicos, teníamos una dimensión de eso midiendo el potencial iónico o determinando el potencial iónico del catión metálico en este caso, que nos daba una medida del campo eléctrico de esa atracción. Entonces, los elementos del grupo 2, todavía no lo dijimos, pero justamente corresponde al grupo 2 porque tienen 2 electrones de valencia. 2 electrones de valencia, me voy a ir a la configuración electrónica, ubicado en los orbitales S, ¿sí? Son entonces esos 2 electrones los que, por ser justamente metales, tienen una gran tendencia a perderlos en las uniones en general, salvo el berilio, que vamos a ver cómo se une, pero el resto de los elementos tiende a formar enlaces iónicos, por lo tanto, ese par de electrones en orbitales S suele perderlos para adoptar la configuración del gas noble más próximo. Por lo tanto, los cationes que forman solamente pueden tener carga más 2. Si razonamos su ubicación en la tabla periódica, se encuentran a la derecha de los elementos del grupo 1, y si tenemos en cuenta la variación del radio, sabemos que los elementos que a medida que nos vamos desplazando de izquierda a derecha en la tabla, los radios van disminuyendo. De la misma forma, entonces, en este caso, por tener un solo tipo de carga, serían los radios iónicos. Por lo tanto, lo que a todo esto era para explicarles que la fuerza del enlace metálico de los elementos del grupo 2 es mayor que la de los elementos del grupo 1, porque si determinamos su potencial iónico, en el numerador tenemos ahora carga más 2 y en el denominador tenemos radios más pequeños que los del grupo 1. Por lo tanto, son en virtud de eso y que la fuerza del enlace metálico es proporcional a su punto de fusión y a su dureza, podemos decir que son más duros, de mayor punto de fusión que los metales alcalinos, y su densidad tiene que ver, dijimos, con las estructuras más compactas que adoptan. También vamos a ver que, al igual que los metales alcalinos, como tienen tendencia a perder electrones, tienen tendencia a oxidarse. Es decir, que son buenos agentes reductores, poderosos agentes reductores.
tienen un elevado poder reductor, ¿sí? Todo eso es sinónimo. Suelen, a temperatura ambiente, formar su correspondiente óxido reaccionando con el oxígeno del aire. Ese óxido los recubre y les da cierta estabilidad al metal alcalino térreo. Por lo tanto, en condiciones expuestos a la atmósfera son estables, a diferencia de los metales alcalinos del grupo 1 que habíamos dicho que eran muy reactivos en contacto con el aire, por lo tanto solían guardarse por ejemplo, en parafina o en ese tipo de sustancias a fin de garantizar que no tengan contacto con el aire. Mientras que los metales alcalinos térreos son, estamos diciendo, estables porque forman el correspondiente óxido que se deposita en la superficie del metal protegiéndolo. Bueno, entonces corresponden a los elementos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, con configuraciones electrónicas externas Ns2, 2 electrones de valencia. En general tenemos, a medida que vamos descendiendo en el grupo, la fuerza del enlace metálico va disminuyendo porque los radios van aumentando, entonces el potencial iónico disminuye y en ese sentido disminuye el campo eléctrico del catión metálico respecto de los electrones. En ese sentido van a variar entonces las fuerzas las entalpías de atomización o de sublimación, el punto de fusión y el punto de ebullición en ese sentido. Respecto de sus energías de ionización, tenemos aquí tabuladas la primera, segunda y tercera. Fíjense que de la segunda, bueno, la segunda energía de ionización es el doble prácticamente de la primera, pero la tercera, fíjense que es casi por lo menos 8 veces más grande, en el caso del berilio, pero 3 o 4 veces más grande para el resto de los elementos, por lo menos 4 veces más grande, que lo que es la segunda energía de ionización. Eso quiere decir que perder el tercer electrón y formar cationes más 3 es muy difícil para estos elementos. De hecho, justamente sabemos que existen como pueden llegar a perder hasta los 2 electrones de valencia únicamente, y ya perder el tercer electrón les implica salir de la configuración de gas noble que adoptan al perder los 2 electrones, ¿sí? Si miramos sus configuraciones, el berilio, si perdería, ya vamos a ver cómo son el berilio, es una excepción, digamos, del comportamiento en el grupo, pero si perdería esos 2 electrones se va a parecer al helio, el magnesio si pierde esos 2 se parece al neón, el calcio si pierde sus 2 electrones se parece al argón y así sucesivamente. Entonces, perder el tercer electrón les implica salirse de esa configuración de gas noble, por eso esas energías de ionización esas terceras energías de ionización son tan elevadas. Tenemos también los valores de los potenciales de reducción, que son negativos justamente porque dijimos que no tienen tendencia a reducirse, sino a oxidarse. En general, todos van a formar compuestos iónicos, formando cationes justamente de estado de oxidación +2, a excepción del berilio. Si recuerdan, cuando estudiamos enlace covalente, estudiamos el cloruro de berilio como justamente uno de los ejemplos de hibridizaciones SP, y de hecho al berilio lo nombrábamos dentro de las excepciones de la regla del octeto, por ejemplo en el cloruro de berilio, porque quedaba allí rodeado únicamente de 4 electrones, que era lo único que podía llegar a formar, porque tenía solamente 2 electrones de valencia, ¿sí? Lo que pasa con el berilio, que se comporta diferente y no forma enlaces iónicos, nosotros ya lo sabemos, el berilio, o sea, ya lo estudiamos, tenemos que aplicar ahora al berilio. El berilio es un metal que va a tener una carga pequeña y un radio pequeño. Por lo tanto, en los compuestos que forma, tiene un gran poder polarizante. Eso hace entonces que, al ser un catión de carga relativamente grande, porque tiene una carga +2, ¿sí? No es el +3 del aluminio, pero tampoco es el +1 del sodio, ¿sí? Entonces, y debido a su pequeño radio, hace que tenga un gran poder polarizante. Ese gran poder polarizante, sabemos que cuando hay cationes en un compuesto que tienen elevado poder polarizante, se atrae significativamente la nube electrónica del anión, entonces
no se forma enlace iónico. Nosotros hablábamos de que los enlaces iónicos tenían elevado grado de carácter covalente y en el caso de berilio eso termina determinando que los compuestos que formen directamente sean covalentes, ¿sí? Su elevado poder polarizante. O su elevado potencial iónico, si quieren. Respecto de los compuestos que pueden llegar a formar, en general van a formar hidruros, ya los han estudiado los hidruros, sabemos que los forma el hidrógeno con los elementos del grupo 1 y del grupo 2, hidruros salinos o iónicos, menos el berilio que no va a formar este tipo de hidruros, sino que forma compuestos poliméricos covalentes con el hidrógeno, ¿sí? Los óxidos tienen carácter básico, a excepción del bario, que va a tener tendencia más a formar el correspondiente peróxido. Los hidróxidos, bueno, justamente son básicos y la basicidad, o sea, cuán básicos son, que sean bases más fuertes y su solubilidad aumenta al descender en el grupo. Esto tiene que ver con cómo hemos razonado nosotros la fuerza básica, que es la tendencia a liberar oxidrilos. Entonces mediríamos para los elementos del grupo también el potencial iónico, y mientras mayor sea ese potencial iónico, mayor va a ser la atracción del catión metálico respecto del oxidrilo, que es negativo, y por lo tanto lo va a liberar menos, por lo tanto va a ser una base menos fuerte o un hidróxido menos básico. Entonces, mientras vamos descendiendo en el grupo, al aumentar los radios, los potenciales iónicos disminuyen, y como disminuyen, la atracción hacia el oxidrilo también disminuye y se puede liberar más fácilmente. Por eso los elementos que están abajo en el grupo son más básicos o tienen mayor fuerza básica. Los correspondientes halogenuros que pueden formar, o sea, el cloruro de calcio, el cloruro de bario, bromuro de magnesio, todos son iónicos, menos el cloruro de berilio, que ya lo hemos mencionado al principio y que lo hemos estudiado cuando hablamos de la hibridización en el enlace covalente, ¿sí? También suelen formar o encontrarse en la naturaleza como sales ternarias, como carbonatos y sulfatos de los diferentes elementos del grupo 2, en particular las sales de calcio y de magnesio, específicamente los bicarbonatos, los sulfatos, los cloruros, los nitratos. Ustedes ya han estudiado en el laboratorio de aguas que son responsables de lo que conocemos como dureza del agua. Y ya han estudiado también a partir del laboratorio algunas formas de eliminar esa dureza. Con el carbono pueden formar carburos, los cuales van a reaccionar con el agua y como resultado de esa reacción con el agua dan la base o el hidróxido correspondiente y forman diferentes hidrocarburos. Tenemos la reacción del carburo de berilio que reacciona con el agua para dar hidróxido de berilio y metano, y luego tenemos aquí expresada en forma general cualquier carburo del grupo 2, sería así, que reacciona con el agua para dar el hidróxido y en este caso el acetileno. Eso sería respecto de las características generales del grupo. Ahora los vamos a ir de todos modos analizando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, continúo. Teníamos en el ejercicio 1, que ya lo hicimos para el grupo 1, ahora lo vamos a hacer para el grupo 2, escribir las estructuras electrónicas de los elementos, indicar cómo varía en el grupo el radio atómico del iónico, la energía de ionización, la densidad de carga, la energía reticular, la entalpía de hidratación para el ion más estable, bueno, explicar la variación, justamente las diferencias, y luego analizarlo del grupo 1 al grupo 2, todas estas propiedades, ¿sí? Que lo vamos entonces a eso a completar ahora. A medida que vamos descendiendo en el grupo, sabemos que los radios atómicos aumentan por un aumento de los niveles de energía y por lo tanto aumento del efecto pantalla respecto de la carga del núcleo. Por lo tanto, los átomos se hacen más grandes mientras más abajo se encuentren en un grupo. Esa es la variación, la regla general que estudiamos para el radio atómico y se cumple para el grupo 2. No hay excepciones aquí de esa regla general.
En el mismo sentido, entonces, que variaba el radio atómico, varía el radio iónico. En el caso de los elementos del grupo 2, sería expresamente para formar iones de carga más 2, debido a sus 2 electrones de valencia que pierden. Inversamente, con la variación del radio, la regla general nos indicaba la variación de las energías de ionización. La energía de ionización, recordemos, era la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso y transformarlo en un catión, y esa energía tiene que ver con la atracción del núcleo respecto de ese electrón periférico, lo que medíamos con el potencial atómico efectivo, que era la carga nuclear efectiva respecto del radio. Por lo tanto, a medida que las cargas nucleares efectivas suelen variar muy poco en el grupo, por lo tanto, lo que termina determinando la variación del potencial atómico efectivo son los radios. Entonces, para los radios atómicos más pequeños, los potenciales atómicos efectivos son mayores, es decir, que mayor es el campo eléctrico que ejerce el núcleo respecto de ese electrón periférico, y por lo tanto más energía se necesita para arrancarlo y transformarlo en un catión en estado gaseoso. Por ese motivo, los elementos más pequeños de los grupos tenían mayores energías de ionización, o bien decíamos que la energía de ionización en un grupo aumentaba hacia arriba, y en el grupo 2 se cumple justamente esa regla general, ¿sí? Respecto de las densidades de carga, la densidad de carga era la variación de la carga respecto del volumen, y el volumen, como suponemos que los átomos son esféricos, sería el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Nuevamente estamos con la variación entonces del radio atómico. Entonces, a medida que nos vayamos desplazando de abajo hacia arriba en el grupo, los volúmenes, sí, el volumen del ion sería, va a ser cada vez más pequeño porque los radios son más pequeños, y por lo tanto las densidades de carga mayores en el grupo las vamos a encontrar para los elementos que se encuentren arriba. También teníamos que analizar la energía reticular para el mismo anión. A la energía reticular, recordemos que la podemos estimar o tener una idea de su variación haciendo una ecuación simplificada, donde en el numerador poníamos el producto de la carga del catión y del anión, y en el denominador poníamos la suma de los radios del catión y del anión. Como nos dice para el mismo anión, podemos entonces abstraernos de la variación tanto de la carga como del radio del anión y analizar entonces únicamente qué es lo que va a pasar con la carga y el radio del catión. En este caso, los cationes son los elementos del grupo 2, las cargas son las mismas, por lo tanto, lo que nos va a dar la variación de la energía reticular van a ser los radios de esos cationes que van a estar en el denominador de la expresión, ¿sí? Entonces, radios más grandes en el denominador nos van a dar cocientes de energía reticular más pequeños. Por ese motivo, las energías reticulares más pequeñas, o bien los compuestos que suelen ser más solubles, son los que se van a encontrar abajo en el grupo, mientras que arriba van a estar los menos solubles, debido a la variación de la energía reticular. Fíjense que acá llega únicamente hasta el magnesio, no hasta el berilio, porque dijimos que el berilio no forma compuestos iónicos, ¿sí? Sino que forma compuestos covalentes. Y en lo que se refiere a la variación de la entalpía de hidratación, tiene que ver con la variación del potencial iónico, y ese potencial iónico es mayor para los radios iónicos más pequeños, dado que la carga es la misma para todos. Por lo tanto, los potenciales iónicos más grandes van a estar hacia arriba en el grupo porque están los radios iónicos más pequeños, y en el mismo sentido que el potencial iónico variaba la entalpía de hidratación, por eso su variación es aumentando de abajo hacia arriba, ¿sí? Todo esto, chicos, estamos razonando, como les decía la clase pasada, conceptos que ya hemos estudiado y aplicándolos a este grupo, ¿sí? Fíjense que si yo no les hubiera, sin necesidad de mirar, digamos, los tamaños, por ejemplo, de los elementos, nosotros, como ya hemos estudiado la variación del radio, la podemos razonar, la podemos decir para este grupo, y en función de eso predecir la variación del radio iónico y el resto de las propiedades, ¿sí? Porque todos son aspectos que ya hemos estudiado, solo algunos necesitan un poquito más de análisis que otros, porque tenemos que analizar la expresión matemática, ¿sí? Pero en principio son aspectos que ya conocemos, son herramientas que ya manejamos en teoría,
que tenemos que aplicar al análisis de este grupo. Ahora tenemos que comparar entre los dos grupos todas las propiedades que recién hemos analizado, ¿sí? Respecto del radio atómico, sabemos que los elementos que se encuentran más a la izquierda de la tabla periódica son los elementos más grandes. ¿Por qué? Porque a medida que en la tabla periódica que nos desplazamos de izquierda hacia derecha, aumentaba el número atómico, por lo tanto aumentaba la carga del núcleo, atraía significativamente a los electrones, terminan provocando que el átomo se contraiga, que en el átomo se produzca una contracción de tamaño, y entonces los radios más pequeños se encontraban hacia la derecha. Por lo tanto, si analizamos grupo 1 con grupo 2, quien va a tener el mayor radio va a ser el elemento del grupo 1, y esa misma variación se aplica al radio iónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los elementos del grupo 2 son más pequeños y además, si analizamos los iones que forman, pierden 2 electrones, mientras que los del grupo 1 pierden un solo electrón, en lo que se refiere a la formación de los iones que pueden llegar a tener. Por lo tanto, es mucho más pequeño el ion que puede llegar a formar los elementos del grupo 2 respecto que los iones que forman los elementos del grupo 1. ¿Sí? En lo que tiene que ver con las energías de ionización, a medida que nos desplazamos de izquierda a derecha, en un periodo, como los radios disminuían, las cargas nucleares efectivas, perdón, el potencial atómico efectivo, que era la relación de la carga nuclear efectiva respecto del radio, también se iba a hacer más grande porque los radios eran más pequeños, los radios atómicos, y por lo tanto el campo eléctrico que ejerce ese núcleo respecto del electrón es mayor, y entonces arrancar ese electrón requiere más energía. Por ese motivo, los que tienen que ver con las energías de ionización son mayores las del grupo 2 que las del grupo 1, siguiendo la regla general. La densidad de carga la razonamos en función de su expresión matemática y teniendo en cuenta el tamaño de los radios. Sabemos que los más pequeños son los elementos del grupo 2 y que la densidad de carga es la relación de la carga respecto del volumen. Entonces vamos a tener cargas más grandes para los elementos del grupo 2, o sea, numeradores más grandes y denominadores más pequeños porque sus radios son más pequeños. Por lo tanto, las densidades de carga son mayores para los elementos del grupo 2. Respecto de las energías reticulares, para el mismo anión, nos abstraemos entonces de considerar o de analizar alguna variación para la carga del anión y del radio del anión, y lo que tendríamos que considerar cuando comparamos el grupo 2 con el grupo 1, en este caso son las cargas y los radios. En lo que tiene que ver con las cargas, los elementos del grupo 2 tienen carga más 2 y los del grupo 1 carga más 1. Entonces, el numerador de la expresión con la que de proporcionalidad de la energía reticular es mayor para los elementos del grupo 2. Si analizamos los radios, los elementos del grupo 2 tienen radios iónicos más pequeños que los elementos del grupo 1. O sea que en esa expresión con la que estimamos o podemos tener una idea de lo que el valor de la energía reticular a los efectos de comparar, tenemos para el grupo 2 un numerador mayor y un denominador más pequeño, por lo tanto el cociente es más grande, es decir, que las energías reticulares para el mismo anión son mayores para los elementos del grupo 2. Y también teniendo en cuenta la variación de las cargas con los radios, analizamos potencial iónico que van a ser mayores para los elementos del grupo 2 respecto del grupo 1 y por lo tanto de la misma manera varía la entalpía de hidratación. Eso sería entonces respecto y para completar el punto 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Profe, ¿Sí? ¿con el radio también se forman hidruros salinos? Con el radio, con el elemento radio, Sí. es muy poco probable porque el elemento es muy radiactivo, entonces que sea radiactivo en realidad quiere decir que su núcleo se va desintegrando, dando en realidad lugar espontáneamente, dando lugar a otros núcleos a más pequeños y transformándose, es decir, en otros átomos, ¿sí?
Así que es poco probable que tenga, no me acuerdo cuánto es la vida media del radio, pero es poco probable que podamos formar hidruros de radio. Creería que no. Está bien, gracias. Bien. Bien. Vamos con el ejercicio 2, que teníamos que comparar los puntos de fusión de los elementos del grupo 2 respecto de los del grupo 1 y usar un esquema del enlace metálico de teorema de electrones para el punto, bueno, veis. Diga cómo varían las siguientes propiedades y expliquen por qué los puntos de fusión de los elementos del grupo 2 respecto de los grupos 1, bueno, cómo son sería. En general, los puntos de fusión de los elementos del grupo 2 van a ser mayores que los puntos de fusión de los elementos del grupo 1. Si aplicamos el mar de electrones, tenemos aquí, fíjense, cationes de carga más 1, que serían los cationes de los elementos del grupo 1, inmersos en el mar de ese un electrón de valencia que perdieron. Y aquí a la derecha tenemos los cationes del grupo 2, carga más 2, inmerso en el mar de electrones de los dos electrones de valencia que perdió cada catión, ¿sí? La atracción, dijimos, respecto de ese núcleo, perdón, respecto de ese catión con los electrones del mar, la medimos con el potencial iónico. Esa atracción nos da la fuerza del enlace metálico. Mientras más atraído esté el catión respecto de los electrones, más fuerte es ese enlace metálico, entonces usando potencial iónico podemos medir cómo es la atracción del catión. El catión más 2 va a tener un potencial iónico más grande porque la carga es mayor y su radio es más pequeño. Por lo tanto, la atracción en general de los elementos del grupo 2 en lo que tiene que ver con la teoría del mar de electrones respecto de su mar de electrones es mayor que para el caso de los elementos del grupo 1, lo cual se traduce en que la fuerza del enlace metálico es mayor para los elementos del grupo 2 respecto de los del grupo 1. Por lo tanto, los puntos de fusión de los elementos del grupo 2 van a ser mayores que los puntos de fusión de los elementos del grupo 1 y también, no lo pide acá, pero eh, pero podemos hablar de la dureza y decir que la dureza también va a ser mayor para los elementos del grupo 2 respecto de los del grupo 1, y de la misma forma la volatilidad, ¿sí? Porque la volatilidad va a ser la tendencia a pasar a la fase vapor, que para que pasen a la fase gaseosa, tenemos que romper justamente el enlace metálico, y mientras más fuerte es ese enlace, mayor energía vamos a necesitar para pasarlo a la fase gaseosa, o bien menos volátiles van a ser. Claro, acá la volatilidad, perdón, sería entonces al revés, porque, eh, porque van a ser menos volátiles porque el enlace metálico es más fuerte, ¿sí? Y el punto de fusión, sí, entonces, por tanto, sería mayor, y también sus puntos de ebullición, por lo tanto, menos volátiles. Eso sería entonces respecto del ejercicio 2C. Bien, tenemos que entonces ahora hablar un poquito de cómo los podemos encontrar en la naturaleza. Dijimos que son reactivos. Vamos a encontrarlos entonces combinados en general en diferentes minerales como carbonatos o silicatos. El berilio lo encontramos como un silicato de aluminio y berilio que se conoce como berilo. Se lo puede obtener por la electrólisis también del cloruro de berilio fundido. Fíjense que tenemos cloruro de berilio en estado líquido. Se está refiriendo allí entonces a que tenemos la sustancia pura en estado líquido, no una solución acuosa, sino un estado líquido, y solamente en esa electrólisis iones berilio y iones cloruro, ¿sí? Mediante un proceso de electrólisis, quizás que no que la misma celda que vimos para el cloruro de sodio, pero básicamente solamente esos dos iones, por lo tanto en el cátodo de esa electrólisis se obtendría berilio y en el ánodo se obtendría cloro. El magnesio lo encontramos presente en el mineral dolomita, que es un carbonato de calcio y magnesio,
y se lo puede obtener también por la electrólisis de un carbonato de magnesio mezclado con una sal binaria del silicio y del hierro a una temperatura de 1000 grados centígrados. El calcio lo podemos obtener a partir de la piedra caliza. Nosotros tenemos aquí en la provincia de Jujuy grandes yacimientos de piedra caliza en Volcán, la calera de Volcán. Cuando ustedes van para el norte, del lado donde está el cerro, no del lado donde está la planta, porque claramente se ve la planta al costado de la ruta 9 de la mano izquierda, del lado de la derecha, del lado del Río Grande. Si ustedes miran con atención los cerros que están allí se ven los caminos y se ven los camiones descuajando, porque allí está el yacimiento de caliza que se procesa luego en la calera que se encuentra del otro lado de la ruta. Solo que allí se procesa la caliza, lo que se hace es descomponer la caliza para obtener en un horno, para obtener óxido de calcio, que es lo que se conoce como cal viva, ¿no? Y es lo que se comercializa en general de esa planta. Cal viva, y creo que comercializan también cal apagada. Pero si querríamos obtener el calcio puro, se puede obtener también con una electrólisis de su sal, su sal cloruro, su halogenuro correspondiente de cloro, o sea, cloruro de calcio, fundido también, ¿sí? No una solución acuosa, sino fundido. ¿Por qué no la solución acuosa? Por el mismo motivo por el cual vimos que no se podía obtener el sodio a partir de una solución acuosa de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque tanto los elementos del grupo 1, que ya lo estudiamos la clase pasada, como los elementos del grupo 2, tienen tendencia en realidad a perder electrones. Nosotros en electrólisis, como lo que estamos buscando es obtener estos elementos puros, tenemos que entregar energía para hacer ese proceso inverso, hacer que se reduzcan. O sea, vencer esa tendencia que tienen tendencia a oxidarse, vencer la tendencia que tienen a oxidarse y hacer que se reduzcan, para lo cual tenemos que aportar energía, mucha energía en general, porque los elementos tienen tendencia a hacer lo contrario. Por lo tanto, en una solución acuosa, dijimos que la reducción que se va a producir va a ser la que requiera menos energía, y si estamos en presencia de agua, lo que es más fácil, lo que requiere menos energía es que se reduzca el agua. Entonces, si serían soluciones acuosas, no obtendríamos los metales de interés. En este caso, en el caso que vimos del grupo 1 sería el sodio, y tanto lo que venimos explicando aquí del berilio, del calcio, no tendríamos ni berilio ni calcio, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser a partir de sus sales fundidas. Por eso entre paréntesis tenemos la letra L, que me indica que está en estado líquido, ¿sí? No dice AC de acuoso, sino que dice líquido. Bien, vamos a analizar las solubilidades de sus hidróxidos y de alguna de sus sales. Para poder analizar esa solubilidad, tenemos aquí propuesto también una especie de ciclo de Born-Haber, donde tenemos, fíjense, para el caso de los hidróxidos, el hidróxido del metal alcalino térreo que se disuelve en la disolución. La entalpía de disolución va a ser la energía que se necesita para obtener los iones en solución acuosa. Entonces, en este caso sería el catión del alcalino térreo en solución acuosa y el ion oxidrio en solución acuosa cuando disolvamos el hidróxido, ¿sí? El hidróxido tiene enlace iónico. Entonces, podríamos plantear también un ciclo de Born-Haber, solo que aquí está planteada la energía reticular como la energía necesaria, no con el concepto que nosotros vimos de energía liberada. Fíjense el sentido de la flecha. Está considerada la energía del cristal, dice acá, necesaria, y apunta del sólido al gaseoso. Entonces sería el proceso inverso para el que nosotros solemos usar para definirla. Que entonces rompemos el cristal, tenemos que entregar energía, rompemos ese cristal iónico y obtenemos los iones en estado gaseoso. La definición que nosotros solemos usar de energía reticular, que a partir de los iones en estado gaseoso tenemos el sólido iónico y hablamos de energía liberada. Aquí, como la flecha está en el sentido contrario de que a partir del cristal iónico obtenemos los iones, el proceso sería el contrario, y por lo tanto ya no sería una energía liberada, sino una energía necesaria, ¿sí? Bueno, a partir de los iones en estado gaseoso también podemos pasar a los cationes
al catión, perdón, y al anión en solución acuosa, y lo necesario para pasar de un catión en estado gaseoso al catión en estado acuoso es la entalpía de hidratación, tanto para el catión como para el anión. Esto sería como una especie de ciclo de von Haber. Algo así hemos razonado también en la clase pasada. Entonces, la entalpía de disolución, si leemos este ciclo, lo igualamos a 0 y despejamos luego entalpías de hidratación, nos queda que es igual a lo que ya razonamos en la clase pasada, a un balance entre la energía reticular y la entalpía de hidratación del catión y del anión oxidrilo. ¿Sí? Nosotros sabemos que las energías, las entalpías de hidratación, podríamos aproximarlas a este, creo que hasta ahora no lo vimos, pero podríamos hacer una estimación de lo que es la entalpía de hidratación como diciendo que es proporcional al 1 sobre el radio del catión más 1 sobre el radio del anión. Entonces, si analizamos aquí radio del catión y radio del anión, fíjense que los radios del catión con el anión, el radio, mejor dicho, del anión es pequeño, ¿sí? El radio del oxidrilo es pequeño. Entonces, podríamos considerar que esta relación de la entalpía de hidratación es prácticamente constante para estos elementos del grupo 2. En cambio, en los elementos del grupo, en cambio, en lo que se refiere a la energía reticular, ¿sí? A lo que voy es que, voy a terminar de explicar la parte de hidratación. Si el radio del anión es pequeño, entonces el cociente de 1 sobre el radio del anión va a ser un número grande, y entonces que pierde importancia este primer término, lo cual nos da que las entalpías de hidratación podrían considerarse constantes. Cuando analizamos la energía reticular, tenemos, bueno, acá dice 1, pero tenemos el radio del catión con el radio del anión, y abajo tenemos la suma, en este caso, de los radios, pero en el mismo denominador, perdón. Entonces aquí, mientras vamos aumentando el tamaño del radio del catión, el radio del anión se mantiene constante, entonces pierde importancia frente a este otro término que se encuentra en el denominador. Mientras vamos aumentando el radio del catión, el denominador predomina, digamos, o cobra importancia la energía reticular con el radio del catión. Entonces, el denominador va aumentando a medida que vamos descendiendo en el grupo, y por lo tanto el cociente de la energía reticular va disminuyendo a medida que vamos descendiendo en el grupo. Si la energía reticular va disminuyendo con el grupo y la entalpía de hidratación se mantiene constante, a medida que nosotros vamos disminuyendo en el grupo, menores valores de energía reticular nos indican que hay un aumento de solubilidad. Como concluye aquí entonces, la solubilidad de los hidróxidos aumenta cuando aumenta el número atómico, que es equivalente a decir que aumenta a medida que descendemos en el grupo, porque en ese sentido disminuye la energía reticular, dado que la entalpía de hidratación se mantiene constante. Si analizamos otras sales, en este caso los carbonatos, sulfatos, cromatos y oxalatos, fíjense que ocurre lo contrario. Las mayores solubilidades las tenemos para los elementos más pequeños del grupo, mientras que los más grandes tienen solubilidades más bajas. En este caso, tenemos que analizar, para analizar solubilidades, sabemos que tenemos que analizar entalpías de hidratación y energías reticulares. En el caso de la energía reticular, resulta que, fíjense los aniones que tenemos, carbonatos, sulfatos, cromatos, esos aniones son aniones muy grandes, mucho más grandes que lo que son los cationes, ¿sí? Entonces, en el término y las cargas, los numeradores van a ser los mismos, por eso acá no los analiza directamente y pone 1. Si analizamos el denominador de la energía reticular, entonces, al ser tan grande el radio del anión,
la variación del radio del catión pierde importancia, es despreciable, porque aunque cambie el radio del catión, el radio de este anión es mucho más grande. Entonces, este número pequeño que va cambiando no tiene importancia. Eso hace entonces que la energía reticular dependa prácticamente o únicamente del radio del anión, que como siempre es el mismo, si comparo los carbonatos por un lado, los sulfatos por otro, entonces, al mantenerse el anión, las energías reticulares van a ser constantes. ¿Por qué? Porque decimos que únicamente cobra importancia el radio del anión al ser despreciable la variación del radio del catión en este caso, porque el radio del anión es muy grande. Entonces, para el caso de estas sales, la energía reticular podríamos considerarla constante, y cuando analizamos la entalpía de hidratación, que decimos que es proporcional a 1 sobre el radio del catión más 1 sobre el radio del anión, al ser el radio del anión tan grande, el cociente de 1 sobre el radio del anión se hace un número muy pequeño, tan pequeño que podríamos despreciarlo directamente y solamente decir que la entalpía de hidratación depende de 1 sobre el radio del catión. Entonces, la variación de la entalpía de hidratación va a estar dada según cómo varíe ese radio del catión. Y el radio del catión se va a hacer más grande a medida que descendemos en el grupo y por lo tanto la entalpía de hidratación se va a hacer más pequeña a medida que descendemos en el grupo. Cuando analizamos esto, chicos, no tenemos que perder de vista esa relación que vimos entre entalpía de hidratación y energía reticular para poder concluir respecto de la solubilidad de un determinado compuesto, ¿sí? Entonces, al disminuir la entalpía de hidratación a medida que descienden en el grupo, las solubilidades van a disminuir a medida que descendemos en el grupo, como indica aquí cuando aumenta Z, ¿sí? Eso es lo que me pide aquí en el ejercicio 7. Dice, la solubilidad de los hidróxidos y los fluoruros de los elementos del grupo 2 aumenta a medida que descendemos en el grupo, mientras que la de los sulfatos, carbonatos y cromatos lo hace en sentido contrario. Explica estas tendencias distintas usando energía reticular y entalpía de hidratación. Esto que dijimos recién, lo podemos razonar nuevamente aquí. Tenemos, en primer lugar, que analizar las solubilidades de fluoruros e hidróxidos. ¿Entendieron lo que expliqué acá, chicos, con estos diagramas? Porque esto suelo preguntar y después no todos me lo explican. O necesitan que estudiamos las ecuaciones para que ustedes se ubiquen. A ver, vamos a conectarnos. Contesten, díganme algo, porque si no yo sigo explicando a partir de acá. O necesitan que lo Sí, escribamos. ¿Se entendió? sí, profe, mejor que lo escribamos, digamos, así entendemos más. Bueno, ya me conecto entonces. Bien. Fíjense. Vamos a ver entonces la variación de los fluoruros, hidróxidos y de los sulfatos y cromatos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ustedes esto ya lo estudiaron en el laboratorio de la semana pasada, ¿sí? Sabemos que la solubilidad depende de una relación entre la energía reticular y la entalpía de hidratación. Conforme a las definiciones que vimos, el proceso de energía reticular de formación del cristal iónico a partir de sus iones en estado gaseoso era un proceso exotérmico, energía liberada. Por lo tanto, cuando nosotros queremos solubilizar un compuesto, tenemos que vencer, tenemos que hacer el proceso inverso. Si para formar el cristal iónico se liberó energía, para poder desarmarlo,
romperlo, tenemos que entregar energía, ¿sí? O sea que el proceso en la disolución, tenemos que hacer el proceso inverso de la energía reticular, ese proceso es endotérmico. Por otro lado, tenemos la hidratación. Una vez que se rompe el cristal iónico, es necesario que se rodee de las moléculas de agua. Esa hidratación de cualquiera de los iones, catión o anión, es exotérmico. Cuando se compensa la liberación de energía, de la energía de entalpía de hidratación respecto del proceso endotérmico de la energía reticular, resultaba que los compuestos eran solubles y cuando no se compensaban, resultaban que eran poco solubles o insolubles. Nosotros habíamos dicho entonces que cuando la energía reticular era mayor, la consideramos en barras de valor absoluto, que la entalpía de hidratación, los compuestos eran poco solubles o insolubles. Y cuando el proceso, la energía que se liberaba en la hidratación, el compuesto es soluble. Por lo tanto, ahora para poder responder respecto de las solubilidades, lo que vamos a hacer es justamente comparar entalpías de hidratación o energías reticulares. Cuando yo estoy hablando, recién estoy diciendo que la ecuación a partir de la cual estimamos la energía reticular es esta ecuación abreviada que solemos usar para la energía reticular, donde tenemos en el numerador el producto de la carga del catión y de la carga del anión sobre la suma del radio del catión más el radio del anión, ¿sí? Y podríamos decir lo nuevo, si es que no lo vieron en el laboratorio este que pasó, es que la entalpía de hidratación podríamos decir que es proporcional a 1 sobre el radio del catión más 1 sobre el radio del anión. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos ahora a escribir a los elementos. Vamos entonces a analizar las energías reticulares. Voy a poner un poquito más. Voy a escribir nuevamente aquí la expresión. Voy a escribir aquí la entalpía de hidratación. ¿Qué podemos decir de la energía reticular? Que las cargas de los cationes van a ser más 2. Si hablamos de los aniones, la carga es menos 1 porque estamos analizando hidróxidos y fluoruros, ¿sí? Y tenemos radio del catión y radio del anión, aquí en el denominador. El radio del anión es pequeño. El fluoruro sabemos que es el fluoruro es el elemento más pequeño de la tabla periódica, por lo tanto el anión fluoruro es pequeño también, y el oxidrilo lo mismo. Entonces, los radios de los aniones son bastante más pequeños que los radios de los cationes, ¿sí? Eso hace entonces que en esta suma el radio del anión, que es tan pequeño, sea prácticamente despreciable, y que entonces al numerador de la expresión de la energía reticular, que se mantiene constante, la variación me la va a dar según cómo varíe el radio del catión. El radio del catión, que sería el radio del elemento del grupo 2, que sabemos que aumenta hacia abajo.
¿sí? Voy a borrar un cachito. Entonces, si analizo el denominador de la expresión de la energía reticular, que es radio del catión más el radio del anión, esto es el denominador solito, ¿sí? También va a aumentar hacia abajo. Va a aumentar conforme a cómo vaya aumentando el radio del catión. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora sí lo hago por partes, ¿sí? Entonces, ahora sí analicemos qué pasa con la energía reticular. Si el denominador va aumentando hacia abajo y el numerador es el mismo, porque siempre tenemos más 2 para el catión y menos 1 para el anión oxidrilo o para el anión fluoruro, el cociente energía reticular, al ir aumentando cada vez más el denominador a medida que desciende en el grupo, el cociente a medida que desciende en el grupo se me va a hacer más pequeño. Esto quiere decir que los valores mayores de energías reticulares van a estar para los elementos más pequeños del grupo o arriba en el grupo. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Ahora vamos con la entalpía de hidratación. Esperen un segundo que tengo que se me corte la... Tengo que enchufar la forma. Bueno, puedo terminar de explicar esta partecita. Vamos con la entalpía de hidratación. Recién dijimos que el radio del anión es pequeño, pero ahora fíjense que es diferente la expresión matemática, ¿sí? Porque no tenemos los dos sumando en el denominador, sino que cada uno es un término independiente. Como el radio del anión es tan pequeño, este cociente se hace grande, ¿sí? Y entonces, el término de 1 sobre el radio del catión es despreciable frente al otro término, ¿sí? O sea, por eso podríamos decir que la entalpía de hidratación prácticamente depende, como este es despreciable, diríamos que depende de 1 sobre el radio del anión, porque este valor se hace muy grande, y como este valor se hace muy grande, y siempre es el mismo anión, esto es aproximadamente constante. Por lo tanto, las entalpías de hidratación son constantes en el grupo. Para los fluoruros, escribamos, para los fluoruros y los hidróxidos. Para los fluoruros y los hidróxidos. Estamos explicando eso. Fíjense entonces, entalpías de hidratación constantes para fluoruros e hidróxidos y mayores energías reticulares para los elementos más pequeños, entonces, al estar los valores de entalpías de hidratación más bajos para los elementos que se encuentran abajo en el grupo, entonces podríamos concluir que las solubilidades de fluoruros e hidróxidos van a aumentar. ¿Hacia dónde van a aumentar? Si las entalpías de hidratación son constantes, van a ser mayores o van a aumentar, aumentan, para los menores valores de energías reticulares que se dan abajo en el grupo. Entonces aumentan a medida que descendemos en el grupo. ¿Por qué? Por lo que acabamos de explicar, porque allí se encuentran los menores valores de energías reticulares. Y porque las entalpías de hidratación son constantes. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Le va a decir en un segundo antes que me corte.
Sí. Ahora expliquemos entonces los sulfatos, sulfatos, carbonatos y cromatos. Bien. Vamos a escribir nuevamente. Voy a escribir aquí la expresión de la energía reticular. Era así. Y el enunciado nos dice que expliquemos por qué la solubilidad es mayor para los elementos que se encuentran arriba en el grupo, a diferencia de los fluoros de hidróxido que acabamos de explicar, que variaba al revés, ¿sí? Nuevamente, entonces, vamos a analizar energías reticulares y entalpías de hidratación. Para el caso, entonces, de las energías reticulares, ¿qué es lo que pasa ahora? El radio ahora del anión, escribamos, perdón, acá, que son solubilidades de sulfatos, de carbonatos y de cromatos. ¿Sí? Fíjense que son aniones grandes. Entonces, cuando hacemos el análisis de los radios, el radio del anión es mucho más grande que el radio del catión. Entonces, cuando analizo el denominador de la energía reticular, porque fíjense que en el numerador vamos a tener carga más 2 para el catión y todos estos aniones tienen carga menos 2. ¿Sí? O sea que el numerador es igual. Cuando analizo el denominador, voy a hacer como hicimos recién, al ser el radio del anión mucho más grande que el radio del catión, el denominador radio del catión más radio del anión prácticamente no varía. ¿Por qué? Porque la variación del radio del catión es despreciable frente a lo grande que es el radio del anión. ¿Sí? Entonces a este lo desprecio. Porque no me mueve la aguja, podríamos decir, en lo que es el radio. Se me hace el radio constante y como el numerador siempre es el mismo, entonces las energías reticulares de los sulfatos, carbonatos y cromatos se hacen constantes. ¿Sí? Ahora analicemos la entalpía de dilatación. Recién dijimos que el radio del anión es mucho más grande que el radio del catión. Cuando hacemos entonces el cociente 1 sobre el radio del anión, el denominador es tan grande que el cociente 1 sobre ese número grande se hace pequeño.
entonces lo desprecio. Lo desprecio frente a la relación de 1 sobre el radio del catión. ¿Sí? Entonces, a medida que descendemos en el grupo, el radio del catión va aumentando, por lo tanto, la entalpía de hidratación de los sulfatos, carbonatos y cromatos estaría únicamente dependiendo de la variación del radio del catión. Y como el radio del catión aumenta a medida que descendemos en el grupo, ese cociente a medida que descendemos en el grupo se hace cada vez más pequeño. Yo siempre pongo la punta de la flecha donde hay más grande. ¿Sí? Entonces el cociente de entalpía de hidratación es más pequeño hacia abajo del grupo porque está dependiendo únicamente del radio del catión. O sea, los mayores valores de entalpía de hidratación se encuentran para los elementos más pequeños del grupo. Y como la energía reticular es constante, ¿dónde es más probable que sea entonces mayor la entalpía de hidratación que la energía reticular para poder concluir que la solubilidad va a ser mayor? Para los elementos que se encuentran arriba en el grupo, porque arriba en el grupo tengo los mayores valores de entalpía de hidratación. Entonces, por ese motivo, la solubilidad de los carbonatos, sulfatos y cromatos disminuye a medida que descendemos en el grupo de carbonatos, sulfatos y cromatos, disminuye al descender en el grupo porque allí se encuentran los menores valores de entalpías de hidratación. Y la energía reticular es constante para estas sales, ¿no? Para estas sales, sulfatos, carbonatos y cromatos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Dijimos que, voy a continuar entonces. Bueno, esto que explicamos, perdón chicos, es lo que tiene estas dos filminas, solo que más detallado en la pizarra, y es lo mismo que estuvimos diciendo aquí, ¿sí? Que acá yo, bueno, al no escribir por ahí cuando yo indico con el puntero del mouse, capaz que ustedes no lo entienden tanto a que si uno lo va escribiendo, así que bueno, espero que haya quedado más claro. Porque estas dos filminas sirven para explicar el ejercicio 7, entonces acá lo aplicamos y lo mismo que hicimos en la pizarra. Vamos con el ejercicio 9, que me habla específicamente del berilio, que dijimos que tiene un tamaño pequeño, y ese tamaño pequeño hace que presente ciertas particularidades en su comportamiento. Discuta con reacciones químicas las propiedades del berilio comparativamente con los demás del grupo. Entonces tenemos que el berilio es anfótero, ¿sí? Va a poder reaccionar con una base y con un ácido. Nosotros esperaríamos que reaccione únicamente con un ácido, porque el resto de los elementos del grupo son básicos, por lo tanto solamente reaccionan con ácido. En cambio, el berilio se comporta como anfótero. Vamos a ver, ustedes ya vienen estudiando algunos compuestos anfóteros. El anfoterismo tiene que ver con el elevado potencial iónico que tienen algunos iones, sería, de determinados elementos, en este caso del berilio, ¿sí? Entonces el berilio puede reaccionar con una base, su elevado potencial iónico permite adicionar iones oxidrilo, formando lo que se conoce como berilato,
sería un complejo donde el ion central es el berilio y los ligandos son los oxidrilos. Tiene carga -2, fíjense, porque tenemos 4 oxidrilos, cada uno tiene carga -1, por 4 - 4, más 2 del berilio, me queda un ion, ¿sí? Sería el ion tetrahidroxoberilato 2. Y en esa reacción, donde el berilio reacciona como un ácido, aquí sería, porque está reaccionando con los oxidrilos, se liberan iones hidrógeno. También el berilio puede reaccionar en medio ácido, como lo haría cualquiera de sus compañeros de grupo, ¿sí? Porque todos son básicos. Las bases reaccionan con los ácidos. Entonces el berilio puede reaccionar en medio ácido. El medio ácido lo tenemos representado aquí por los iones hidrógeno, liberando también hidrógeno gaseoso y entregando, podríamos decir, sus electrones mediante en algún... Acá tenemos la ecuación iónica, pero podría estar combinado con... Quedaría aquí combinado con el anión del ácido, ¿sí? Formando una sal. Acá lo dejamos en forma iónica, pero si tendríamos, por ejemplo, un ácido clorhídrico, sería un cloruro de berilio lo que queda aquí formado y se libera hidrógeno gaseoso. Siempre entonces el berilio catión +2 quedaría en realidad combinado formando la sal con el anión del ácido. También puede reaccionar el compuesto en particular, el fluoruro de berilio, que es covalente, con exceso de fluoruros, para dar también, fíjense, un complejo, que sería el ion tetrafluoroberilato 2, o sea que podemos tener el compuesto neutro, la sal covalente, fluoruro de berilio, la sal binaria, y podemos, a partir de esa sal binaria, puede formar un complejo. Por eso lo tenemos escrito aquí entre corchetes, un ion complejo. Y luego tenemos la reacción del cloruro de berilio en agua, que me va a dar, también fíjense, el berilio se va a poder comportar como un ion central, formando un complejo, en este caso, en el primer paso, adicionando un oxidrilo. Me quedan iones cloruro en ese sistema y me queda algo de hidrógeno, o sea, me deja un medio ácido. ¿Sí? ¿Hasta allí se entendió? Sí, profe. Bien. Podemos continuar entonces un ratito, hacemos este ejercicio más y los dejo descansar un poquito y de paso preparo y subo el grupo 13 que vamos a tener tiempo de comenzar. Ok. En el ejercicio 10 nosotros teníamos aplicaciones de los elementos del grupo 2 y de los elementos del grupo 1. Ahora nos toca explicar las aplicaciones de los elementos del grupo 2, que son de los alcalinos tercios. El magnesio se utiliza en aleaciones con el aluminio para fabricar bicicletas de competición. El magnesio, elemento del grupo 2, tiene que ver sobre todo con que tienen baja densidad y son duros, más duros que los elementos del grupo 1, dijimos, porque tienen un enlace metálico más fuerte, pero a la vez son livianos, entonces hacen que la bicicleta sea liviana para poder competir y por lo tanto adquirir más velocidad, pero que no sea tan blando ese metal porque le brinda cierta dureza, ¿sí? Entonces suele utilizarse en aleaciones con el aluminio, que también tiene una baja densidad justamente para las bicicletas de competición. Luego otro compuesto, el óxido de calcio, que es la que conocemos como cal viva, se lo utiliza para mortero en las construcciones. Nosotros en las construcciones podemos, si alguna vez seguramente en la casa han tenido la necesidad de hacer una pared, algo de eso, habrán visto que se agrega al óxido de calcio, cuando le agregamos agua, se forma el hidróxido, que es lo que se conoce como cal apagada. Es una reacción muy exotérmica, con la que hay que tener mucho cuidado. Las personas que hacen esta tarea, los trabajadores de la construcción, bueno, tienen las precauciones que tienen que tener. Una vez que tenemos la cal apagada,
la utilizamos en la mezcla, en el mortero, es la mezcla que se hace junto con el cemento, que uno, por ejemplo, la puede utilizar para agarrar los ladrillos entre sí, o sí, para agarrar ladrillos entre sí, uno con otro. Esto reacciona con el dióxido de carbono del ambiente para dar carbonato de calcio, o sea, una vez que está rígido y se secó, formó carbonato de calcio, o sea, se produjo esta reacción, formó carbonato de calcio, y eso hace que sea tan duro, ¿sí? La mezcla, una vez que está seca y que por eso pueda ser utilizada para la construcción, por ejemplo. Luego tenemos que el agua de cal en los procesos de obtención de oxígeno a partir del aire. Esto es el proceso que nosotros ya hemos estudiado cuando estudiamos oxígeno, hidrógeno y gases nobles. En ese proceso de la destilación, que llegamos a la última etapa de destilación, que es también el parcial, la destilación del aire. ¿Se acuerdan que íbamos por una serie de etapas de purificación? Entonces, en una de las etapas de purificación era necesario eliminar el dióxido de carbono. Lo hacemos con el hidróxido de calcio o el agua de cal o cal apagada. Todos son los mismos. Y se forma el carbonato de calcio y agua, y esto hace que como el carbonato de calcio es insoluble, se separe de la mezcla de aire que estamos purificando, podríamos decir, entonces se elimina de esa corriente para llegar finalmente a la etapa de destilación que vimos, donde nos quedan las sustancias de interés, que son el oxígeno, el nitrógeno, que se obtiene como subproducto, y los gases nobles. ¿Sí? O sea que lo utilizamos como un reactivo en una etapa para poder eliminar el dióxido de carbono. Y luego dice que el cloruro de calcio se utiliza como desecante. Quiere decir que uno lo puede colocar en algún sistema, por ejemplo, donde desee que no haya mucha humedad. Entonces, el cloruro de calcio tiene un elevado potencial iónico, en particular el ion calcio, y por lo tanto elevada entalpía de hidratación. Eso quiere decir que en contacto con la humedad del ambiente va a absorber agua y por lo tanto va a eliminar el agua de ese ambiente. Por ejemplo, no es precisamente lo que tiene, pero vieron que a veces uno, no sé, compra algo de algún calzado o alguna mochila y vienen con unas bolsitas, las valijas suelen venir con eso, carteras, mochilas, con unas bolsas, o alguna otra sustancia que uno desea que no absorba humedad, vienen con unas bolsitas que en realidad eso es sílica gel, no es este mismo compuesto, pero tiene la función de absorber la humedad de ese elemento. Bueno, el mismo tipo de tarea, podríamos decir, puede cumplir el cloruro de calcio debido a su elevada entalpía de hidratación, o sea, va a tener mucha tendencia a rodearse de moléculas de agua y por lo tanto absorber la humedad del medio donde deseemos que pase eso, entonces podríamos utilizarlo, ¿sí? Como esa herramienta. ¿Estamos hasta allí, chicos? Sí, profe. Bien. Son las 8:50, descansemos 10 minutitos hasta las 9. De paso voy preparando la presentación de grupo 13. Se la subo en realidad al aula, porque vamos a comenzar aunque sea la primera parte del grupo 13 para que la clase que viene sea un poquito más corto, ¿sí? Descansamos un ratito y en 10 minutitos retomamos. Pauso la grabación y me hacen acordar para retomar. Justifique entonces en este punto, el resto es el enunciado, la mayor concentración del ion sodio en el agua de mar y B, la mayor concentración intracelular del potasio, del ion potasio. Bien, vamos a irnos a la pizarra. O lo podemos hacer acá. Aquí. También, la pizarra. Bien, tenemos entonces en el ejercicio 11,
La mayor concentración de ion sodio en el agua de mar. Sabemos entonces que el radio del ion sodio, ¿cómo es respecto del radio del ion potasio? ¿Cómo será la variación ahí del radio? Más pequeño. El ion sodio, correcto, es más pequeño que el ion potasio, ¿sí? Entonces, analicemos sus potenciales iónicos. Potencial iónico del ion sodio y potencial iónico del ion potasio. Tenemos carga más 1 sobre el radio del potasio más 1, y acá tenemos carga más 1 sobre el radio del ion sodio más 1. ¿Cuál de los dos potenciales es mayor? ¿Cuál de los El dos del sodio. potenciales? El del sodio va a ser mayor, ¿sí? O sea, ¿quién entonces tendrá mayor ¿qué catión tendrá mayor atracción por la parte negativa de la molécula de agua? En otras palabras, ¿quién tendrá más tendencia a hidratarse? ¿Quién tendrá el proceso de hidratación más exotérmico? El sodio. El sodio, correcto, porque su potencial iónico es mayor. Entonces, la entalpía de hidratación del ion sodio va a ser mayor que la entalpía de hidratación del ion potasio, y este es el motivo por el cual en el agua de mar hay una mayor concentración de ion sodio que de potasio, simplemente porque el ion sodio tiene mayor entalpía de hidratación. ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí, profe. bien. Ahora, para la parte B, que dice que la mayor concentración intracelular del potasio ¿sí? Esto tiene que ver básicamente con los radios, ¿sí? El potasio, dijimos que el radio del ion potasio es mayor que el radio del ion sodio. Esto hace que cuando el ion potasio entra a la célula, ya no puede salir. En cambio, como el sodio es más pequeño, el ion sodio más 1 puede entrar y salir de la célula sin problema. Porque su tamaño es menor. ¿Sí? Este es el motivo por el cual la concentración del potasio intracelular es mayor que la concentración intracelular del ion sodio. Básicamente por los tamaños de sus radios y que el potasio no puede salir. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, gracias por responder, Adrián. Continuamos. Sí, cualquier célula en general, Evelyn. Bueno, profe.
El ejercicio 12 dice, cita las principales funciones biológicas del calcio y el magnesio es fundamental para las plantas, en qué función participa. Esto lo van a ampliar ustedes, pero podemos decir ya básicamente qué función importante en el cuerpo humano tendrá el calcio. ¿Forma parte de qué? Los huesos. De los huesos, o sea que tiene una función estructural dentro del cuerpo humano, ¿sí? Porque forma parte de los huesos. Ustedes lo pueden ampliar en el Rainer, están detalladas estas funciones. Y respecto del calcio, que es fundamental para las plantas, lo que tenemos aquí es la molécula de la clorofila, y el calcio participa en la reacción de la fotosíntesis, ¿sí? Como un catalizador, participa en la reacción de la fotosíntesis, que es el proceso a partir del cual las plantas absorben el dióxido de carbono y permiten que se libere oxígeno, y es las plantas entonces quienes van liberando, quienes van limpiando el aire que tenemos y liberando el oxígeno, aumentando la concentración del oxígeno en el aire ambiente para que el ser humano pueda vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando absorbemos en nuestro cuerpo el oxígeno, devolvemos el dióxido de carbono. Si las plantas no cumplirían con el proceso de la fotosíntesis, la concentración del oxígeno en el aire se iría agotando. Entonces el ser humano no podría vivir. Son las plantas entonces las que tienen esta función, y en el proceso es sumamente importante la participación del catión magnesio más 2. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio 13. El ejercicio 13 dice, se agrega agua de cal. ¿Qué era el agua de cal? ¿Qué sustancia, qué compuesto? El Cal óxido apagado. de calcio. El hidróxido de calcio. El hidróxido, ¿sí? El agua de cal, la cal apagada, es el hidróxido de calcio. La cal viva es el óxido de calcio. Se agrega agua de cal al agua de mar y se separa un sólido blanco A. Se filtra y se hace reaccionar con ácido clorhídrico, obteniéndose una solución incolora de una sal B. Se evapora el solvente de esa solución incolora y se obtiene la sal, ¿no es cierto? De una vez que se evaporó. La sal se funde y luego se produce un proceso de electrólisis. En esa electrólisis solo tenemos la sal con su catión y su anión. En el ánodo se obtiene un metal C, y en el cátodo se obtiene un metal C, y en el ánodo un gas verdoso. Un gas verdoso D. Identifique los compuestos A, B, C y D y escriba todas las reacciones involucradas. Bien, tenemos entonces el agua de mar, que es rica en muchos iones de elementos del grupo 1 y del grupo 2 en particular, ¿sí? Entonces, el agua de mar reacciona con el hidróxido de calcio y me da seguramente un hidróxido, porque se forma un sólido, que es poco soluble, por eso me dice que es un sólido blanco. Entonces, tendríamos que pensar cuáles de los hidróxidos es poco soluble. En general, los del grupo 1 son solubles, entonces podríamos pensar en algún ion del grupo 2 que me forme un hidróxido poco soluble y que se encuentre en el agua de mar, y ese ion sería el magnesio, ¿sí? El magnesio más 2, entonces, yo voy a copiar esta partecita. Va a reaccionar, el magnesio más 2 presente en el agua de mar, va a reaccionar con el hidróxido de calcio y me va a dar
un hidróxido poco soluble, que es el hidróxido de magnesio. Perdón, chicos, tenía que mandar justo un audio. Bien, tenemos entonces identificado al compuesto A, al sólido blanco, ese es el hidróxido de magnesio. Entonces, ese compuesto A, ese hidróxido de magnesio, dice que reacciona con ácido clorhídrico y nos da una sal de solución incolora, quiere decir que nos da una sal que es soluble. Sabiendo entonces ya que A es el hidróxido de magnesio, reacciona con ácido clorhídrico y nos va a dar la sal correspondiente, que será cloruro de magnesio, correcto, y agua. Bien, entonces tenemos ahora identificado a B, esta sal de solución incolora, que no pusimos acá, pero se obtiene entonces en estado acuoso. Este era sólido. Bien, ahora, entonces B es la solución acuosa de cloruro de magnesio. Esa solución acuosa, la solución incolora de la sal B, dice que se evapora el solvente. Como es una solución acuosa, el solvente es agua. No la escribimos aquí, pero podemos escribirla. Al proceso de evaporación, a partir del cual entonces vamos a obtener la sal, pero si le evaporamos el solvente, la vamos a obtener ahora en estado sólido. ¿Sí? Entonces, cuando se evapora el solvente tenemos a B sólido sería el cloruro de magnesio sólido y lo fundimos. Vamos a copiar todo esto y vamos a cambiar los estados de agregación directa. Entonces, cloruro de magnesio sólido, pasamos a cloruro de magnesio líquido. ¿Sí? Dice que a B fundido, cuando fundimos B, lo electrolizamos. Entonces, B fundido va a ser cloruro de magnesio fundido. Yo voy a duplicar esta filmina y voy a borrarle esto. Así podemos terminarlo bien. Entonces, cuando tenemos cloruro de magnesio fundido, en ese sistema, en esa cuba electrolítica, vamos a tener los iones en estado, los iones líquidos, ¿sí?
magnesio más 2 por un lado, y por otro lado, cloruro en estado líquido. ¿Sí? Entonces, ahora el cloruro de magnesio fundido es equivalente, fíjense, a que tengamos iones magnesio más 2 líquidos y iones cloruro líquido. Dice entonces que lo sometemos a una electrólisis, en el cátodo se obtiene el metal C. O sea, el único metal que se podría obtener entonces en el cátodo sería el metal magnesio, que en el cátodo, pongamos acá abajo, va a, ¿qué se produce en el cátodo? ¿La reacción de reducción o la oxidación? ¿Qué se produce en los cátodos? Reducción, ¿Cómo? reducción. La reducción, claro. En el cátodo se produce la reducción, o sea, el magnesio más 2 va a ganar electrones y se va a transformar en magnesio metálico. ¿Sí? Y en el ánodo, por lo tanto, se produce la oxidación. El cloro, vamos a copiar esto directamente, el ion cloruro, mejor dicho, va a perder electrones y se va a transformar en cloro gaseoso. El cloro, el gas cloro, es de color verde, para que vayan sabiendo. Está igualada entonces la reacción global de la cuba electrolítica sería B fundido pucha, quiero copiar la flecha. No me deja copiar la flecha. Porque, ahí está. B fundido, que es cloruro de magnesio fundido, me va a dar el metal C, y el metal C es el magnesio, y un gas verdoso, y ese gas verdoso es el gas cloro que se obtiene en el ánodo. Identifique, dice A, B, C y D. Entonces, A es hidróxido de magnesio, B es la solución acuosa de cloruro de magnesio, C es magnesio sólido y D es cloro gaseoso. Escriba las reacciones involucradas, acá me falta un 2. Y estaríamos 2 cloruros, y acá también me falta un 2. Lo demás creo que está igualado. Sí. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora vamos con el último ejercicio, que ya nos empieza a relacionar con el grupo 14. Dice, los elementos litio y magnesio y berilio y aluminio están estrechamente relacionados debido a la relación diagonal. Justifique estas relaciones diagonales y dé un ejemplo. Básicamente, miren este pedacito de la tabla periódica, dice que litio y magnesio, berilio y aluminio tienen comportamientos similares o están relacionados en sus comportamientos. Ese comportamiento tiene que ver básicamente con los tamaños, ¿sí? Si nosotros pasamos del litio al berilio, sabemos que el radio disminuye. Pero cuando bajamos en el grupo 2, en este caso del berilio al magnesio, el tamaño aumenta.
Eso hace entonces que el litio con magnesio tengan tamaños semejantes, que la reducción de tamaño del litio al berilio se compensa cuando bajamos del berilio al magnesio, entonces el tamaño del litio con el magnesio es muy parecido. Lo mismo pasa con el berilio y el aluminio. Cuando nos desplazamos hacia la derecha en el periodo de berilio al boro, el tamaño disminuye, y si bajo por el grupo 13, del boro al aluminio, el aluminio es más grande que el boro, el tamaño, el radio vuelve a aumentar. Eso hace que el berilio y el aluminio también tengan radios similares. Entonces son vecinos diagonales. Se refiere entonces a que hay una relación diagonal, y esa relación diagonal tiene que ver con el tamaño y hace que esos tamaños semejantes explican en realidad comportamientos semejantes que tienen estos elementos. Si comparamos entonces litio con magnesio, el radio, fíjense que del litio es de 151, 57 y del magnesio 160, los iónicos también son parecidos, las electronegatividades son parecidas y las entalpías de sublimación o de atomización también son parecidas. El litio y magnesio reaccionan con el oxígeno y dan los óxidos, tienen altas entalpías de hidratación con sus iones, tienen carbonatos que se descomponen por la acción del calor, o sea que a partir del carbonato se suele obtener el óxido de litio. Vimos esa reacción en el grupo 1 y también sería entonces el óxido de magnesio. Eso quiere decir que se descompone térmicamente, ¿no? Que partimos del carbonato y obtenemos una descomposición, es una reacción donde se parte de una sola sustancia y se obtienen dos. En este caso se obtiene dos debido a la acción del calor, que entonces permite obtener óxido de litio y dióxido de carbono, y también sería óxido de magnesio y dióxido de carbono. Y también dice que las sales, sus fluoruros y sus percloratos son de solubilidades semejantes. Por otro lado, el berilio con el con el aluminio, perdón, forman hidruros y aluros covalentes. Tiene que ver con el elevado potencial iónico que ya estudiamos para el berilio, que lo vamos a volver a estudiar cuando estudiamos el grupo 13 para el aluminio, y que entonces hace que los compuestos que atraigan su elevado potencial iónico, hace que tengan gran poder polarizante, por lo tanto tendencia a formar compuestos covalentes. Ese elevado potencial iónico también explica su carácter anfótero. Ustedes ya lo verificaron en el laboratorio, quienes hicieron ya el laboratorio de... no hicieron laboratorio toda esta semana. No, sí, ya lo hicieron la semana pasada, y verificaron el carácter anfótero del aluminio. Pueden formar complejos con el agua, y esos complejos liberan iones hidrógeno, por eso dice sus acuocomplejos se desprotonan. Ambos pueden combinarse con el oxígeno y con el oxígeno para dar, con oxidrilos, perdón, para dar berilatos y aluminatos, complejar, o sea, formar complejos. Los vimos recién para el berilio, en las reacciones específicas del berilio, y también deben haber formado el aluminato cuando explicaron la reacción del aluminio con la base en el laboratorio, se forma un aluminato allí, y forman estructuras basadas en tetraedros unidos, tanto el berilio como el aluminio. ¿Sí? Eso sería entonces la explicación de sus comportamientos similares. Si comparamos berilio con aluminio, los radios parecería que no son tan próximos. 112 y 143 picómetros, al igual que los radios iónicos, no son tan iguales, pero fíjense que sus electronegatividades sí lo son, sus entalpías de atomización sí lo son próximas, y sus comportamientos son similares. ¿Sí? ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Bien, gracias por responder, Adrián. Y vamos a hacer el último ejercicio, que es un ejercicio de estequiometría. Dice, cuando se calienta piedra caliza, la piedra caliza es el carbonato de calcio, lo que yo les decía que está en la cantera del lado derecho, del lado del Río Grande, ese es el yacimiento de caliza de la caldera de volcán. Y el proceso que menciona aquí es el proceso que hace la caldera de volcán. Se calienta la piedra caliza en un horno, la piedra caliza se descompone y da
óxido de calcio y dióxido de carbono. Esa reacción tiene una conversión de 75%, ¿se acuerdan del concepto de conversión de fundamentos de química? Entonces tenemos que escribir la reacción, calcular la composición en porcentaje en masa del sólido que se extrae del horno. ¿Sí? Vamos a analizar ahora la reacción química y vamos a ver qué sólido se extrae. Y luego calcular la masa de dióxido de carbono que se desprende por kilogramo de piedra caliza. Bien, tengo que compartir la pizarra para resolver esto. Entonces, el ejercicio dice que se calienta piedra caliza, carbonato de calcio en un horno. Y tenemos que escribir la reacción. En el horno, por la acción del calor, se obtiene el óxido de calcio y el dióxido de carbono. ¿Sí? Dice que calculemos la reacción y que calculemos la composición. Hay una conversión del 75%. ¿Qué quiere decir esa conversión del 75%? A ver si se acuerdan. ¿Qué quiere decir que tenga conversión del 75%? Yo voy a ir a escribir la reacción, fíjense que está igualada. Tenemos un mol de carbonato de calcio que se descompone y produce un mol de óxido de calcio y un mol de dióxido de carbono. La masa molar del carbonato de calcio es 100 gramos. La masa molar del óxido de calcio es 56 gramos y la masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos. No me dice cuánto se pone acá en el horno. Solo me dice que de lo que se pone de caliza, ¿cuánto se estaría transformando en óxido de calcio? A ver si me pueden. 75. El 75%, ¿sí? No me dice cuánto ingresa en el horno, pero podemos tomar lo que se dice una base de cálculo, ¿sí? Y esa base de cálculo, como más abajo me dice que calculemos la masa de dióxido de carbono por kilo de piedra caliza, podemos tomar la base de cálculo si quieren. Nos va a dar lo mismo. Vamos a tomar la base de cálculo 1000 kilogramos de caliza. Ah, no, por kilos, 1000 gramos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la estequiometría. La estequiometría nos dice que 100 gramos de carbonato de calcio producen 56 gramos de óxido de calcio. Si colocamos 1000 gramos de carbonato de calcio, ¿cuántos gramos se producirán de óxido de calcio? ¿Cuánto les da? Si para 100 es 56, para 1000, ¿cuánto será? 560. 160. Correcto, 560. Pero estos 560 serían si la conversión sería en un 100%. Pero no tenemos una conversión del 100%, sino que la conversión es del 75%. Hay O que sea, sacar el 75. correcto. 560 gramos sería el 100%, el 75% sería X. ¿Cuánto me da el X?
420. Correcto. 420 gramos de óxido de calcio. Quiere decir entonces que cuando introducimos 1000 gramos de carbonato de calcio, obtenemos únicamente 420 gramos de óxido de calcio. ¿Sí? Entonces, dice que tenemos que calcular el porcentaje en masa del sólido que se extrae del horno. Este es mi horno. Ingresan 1000. ¿Sí? Sale dióxido de carbono. Y sale óxido de calcio. Entonces, ¿cuál es el sólido que sale del horno? Del horno va a salir óxido de calcio. Y va a salir, teniendo en cuenta el 75% de conversión, va a salir dióxido de carbono gaseoso. ¿Sí? Ese 75% de conversión sería equivalente a que nos esté diciendo que de los 1000 gramos solamente reacciona el 75%. Es como si lo que entra no reaccionaría todo. Hay una parte que va a salir sin reaccionar. ¿Están de acuerdo con eso? Porque no puede desaparecer, ¿no es cierto? No, no. Entonces, algo de carbonato de calcio sin reaccionar va a salir de ese horno. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. ¿Cuánto será lo que sale? Que reacciona el 75% es equivalente a decir que solamente el 75% de los 1000 gramos que están ingresando se transforma. O sea, de estos 1000, es como que solamente 750 gramos pasan a óxido de calcio, producen los 420 gramos que hemos calculado, una cantidad determinada de dióxido de carbono, que la vamos a calcular enseguida, y lo que sale sin reaccionar serían los 250. ¿Les parece o no? La masa de carbonato de calcio que ingresa es igual a la masa de carbonato de calcio que reacciona más la masa de carbonato de calcio que sale sin reaccionar. Esto es estequiometría, chicos. Entra 1000, reacciona 750, ¿y cuánto me queda sin reaccionar? Y lo que me falte para completar los 1000, 250 gramos. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Bien. En total, entonces, en el horno, en la salida del horno tenemos dos sólidos. El carbonato de calcio sin reaccionar y el óxido de calcio que se formó. La masa de sólido que sale del horno, dijimos entonces, es el óxido de calcio que se formó más el carbonato de calcio sin reaccionar. Esto es 420 gramos más 250 gramos. ¿Cuánto es la masa del sólido que sale del horno? ¿Cuánto les da eso? $670.
gramos. El punto B dice, calcule la composición en porcentaje en masa del sólido que se extrae del horno. El sólido que se extrae del horno, perdón, tiene una masa total de 670 gramos. Y está formado 420 gramos de óxido de calcio y 250 gramos de carbonato de calcio sin reaccionar. O sea que para sacar la composición en porcentaje en masa, como dice, va a ser la masa de óxido de calcio, para sacar el porcentaje de óxido de calcio, sobre la masa total, que es la masa del sólido que sale del horno. Y el porcentaje del otro sólido que sale del horno, que es el carbonato de calcio sin reaccionar, va a ser la masa de carbonato de calcio sin reaccionar sobre la masa total. Como me pide porcentaje, me faltó ponerle 100. Aquí sería, vamos a poner cambiar de color, 420 sobre 670 por 100. Y aquí sería 250 sobre 670 por 100. ¿Cuánto les da el porcentaje del óxido de calcio? 62,6%. 62,6%. Y el del carbonato de calcio sin reaccionar, 37, algo, como 4, Sí, 37,3. 4 para redondear, porque el 6 con el 4 me va a dar 0, tienen que sumar los dos el 100%. Como tomamos un solo decimal, ¿sí? Tendría que ser 4, ¿está bien? Esta sería la parte B. ¿Estamos? La parte C dice, calcule la masa de dióxido de carbono que se desprende por cada kilogramos de piedra caliza. Nuevamente tenemos que hacer la estequiometría. 100 gramos producen 44. 100 gramos de carbonato de calcio producen 44 gramos de dióxido de carbono. 1 kilo de caliza, que serían 1000 gramos de carbonato de calcio, me producirán X de dióxido de carbono. ¿Cuánto les da ese X? $440. 440 gramos de dióxido de carbono. Estos 440 gramos sería lo que se obtiene si la conversión sería del 100%. Pero sabemos que en este horno la conversión es del 75%. Por lo tanto, si los 440 gramos corresponden al 100% de conversión, para el 75%, en realidad la masa de dióxido de carbono será X. ¿Y cuánto es de ese 75%? $330. 330 gramos de dióxido de carbono. Esa sería la respuesta de la parte C. ¿Bien? 330 gramos por kilogramo de cáliz. Bien, ¿por qué vemos este ejercicio de estequiometría? Porque los reactivos y productos que están interviniendo son elementos del grupo 2 y estamos estudiando elementos del grupo 2. ¿Sí? Con esto terminamos el grupo 2. No voy a comenzar con el grupo 13 porque creo que lo que les diga no va a servir para avanzar en realidad.
prefiero prepararles una clase resumida de grupo 13 para el lunes que viene. ¿O prefieren estudiarlos solos? No. Y les pongo un video antes. Un video sería del cuatrimestre anterior, ¿no? Sí, para irlo viendo. Bueno, les paso para que vayan viendo. De todos modos, entonces, damos la clase el lunes que viene. La voy a tratar de armar para que la terminemos en 1 hora y media. Porque entonces ustedes el jueves tienen que recuperar si es que alguno cree que entra al recuperatorio, ¿sí? Las notas ya les dije que van a estar para este miércoles a última hora. Este grupo yo lo subo enseguida al aula, entonces lo que se agrega al recuperatorio es este grupo, más el grupo 13 que les voy a ir subiendo una clase una clase del primer cuatrimestre, en realidad de todos modos lo vamos a explicar el lunes, y esta clase también la van a tener hoy, con lo cual ya pueden ir agregando estos temas a su estudio, quienes no se presentaron o quienes están promocionando y creen que no les fue tan bien, ¿sí? Para que lo vayan viendo y lo vayan estudiando, mejor dicho, ¿sí? Y así entonces vamos avanzando y, bueno, para ir terminando de ponernos al día para poder completar los temas, ¿sí? Voy a detener la grabación.